Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Estamos haciendo la lectura continuada del Evangelio según San Marcos. Recientemente nos ha informado que Jesús estaba en la zona de Judea y luego se fue hacia Transjordania, probablemente a Perea, y allí Jesús fue abordado por los fariseos, que lo interrogaron respecto a si estaba permitido o no divorciarse de la mujer. Y él les respondió con las palabras del libro del Génesis, diciendo el plan de Dios: el hombre y la mujer son una sola cosa. Después los discípulos reprendieron a los niños, y más que a los niños, a las mujeres y personas adultas que querían hacer que los niños se acercaran a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Cuando Jesús estaba saliendo de ese lugar, sucedió que de repente salió corriendo al camino un hombre del que no se nos dice si pertenecía directamente a algún grupo. Lo que sí logramos descubrir es que era un hombre rico, y un rico que tenía muchos bienes, pero también tenía un interés sobre la vida eterna y un interés serio sobre la vida de discípulos o de hijos de Dios o miembros del pueblo. ¿Por qué? Porque él dijo que había cumplido los mandamientos de ese niño, y Jesús lo miró con amor sabiendo que era verdad. Él estaba interesado en saber qué debía hacer para obtener la vida eterna, y la respuesta de Jesús fue irrefutable, fue descriptiva, contundente, y también la respuesta de este hombre fue veraz y bien fundada. Había que cumplir los mandamientos para obtener la vida eterna, y este hombre le dijo a Jesús que desde que era muy joven cumplía los mandamientos. Por eso es que Jesús lo vio con amor y le dijo: entonces te falta una cosa, vete a vender todos tus bienes, distribúyelos entre los pobres y después ven y sígueme. Y entonces, ¿qué sucedió? Que aquel hombre, al escuchar esta propuesta de Jesús, que al vender todos sus bienes, él, si los distribuía a los pobres, tendría un tesoro en el cielo, y luego debía seguir a Jesús, se llenó de pesar y tristeza y se fue. Esto provocó que Jesús expresara un veredicto muy importante y muy preocupante. Qué difícil va a ser para los que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja, y el animal más grande por el orificio más pequeño. Pero de todas maneras, Jesús dice que sí es difícil para los hombres, para Dios no es imposible hacer que se salve un rico. Todo esto provocó la reacción espontánea de Pedro, que normalmente era así. Él era el de las ocurrencias, de las propuestas, el que tomaba las iniciativas. Cuando Jesús preguntó quién dicen que es el Hijo del Hombre, el que respondió fue Simón Pedro. Cuando estaban en el monte de la Transfiguración,
Pedro tuvo la iniciativa de decir: Señor, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas. Después, en varias ocasiones, Pedro va a ser el de las iniciativas. Él va a ver: Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y si los demás te abandonan, no se escandalizan de ti, yo no me escandalizaré. Y aquí lo tenemos otra vez a la carga, haciendo una observación y una propuesta. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Efectivamente, así era. Habían dejado sus redes, su barca, su padre, sus bienes, sus trabajadores, sus negocios o sus oficios, como había hecho Mateo. Y dice Pedro: nosotros lo dejamos todo para estar contigo. Las pruebas no se requerían porque ya eran casi 3 años que estaban con Jesús como discípulos suyos. Y entonces Jesús reconoce la veracidad de lo que ha dicho Simón Pedro y les dice cosas muy importantes que ellos no sabían. ¿Por qué? Porque es verdad, ellos han dejado la casa donde habitaban, donde tenían la seguridad para resguardarse de las tempestades, del calor, de la lluvia, del frío, para reposar tranquilos, sin riesgo alguno. Y algunos ya estaban con él habiendo dejado su casa, pero en la casa tenían a su familia. Unos tenían hermanos, otros hermanas, hermanas y hermanos. Hay quien dejó a su padre, como los hijos de Zebedeo, pero nos daremos cuenta después que también la madre de los hijos de Zebedeo se hace presente entre el grupo de los discípulos de Jesús. Otros han dejado a sus hijos, otros dejaron sus tierras, pero no por una causa sin sentido. Dejaron las tierras por Jesús y por su evangelio. Y quien haya hecho todo esto, dice Jesús, de entre los discípulos de ese momento y los del futuro, no van a hacer esto inútilmente, porque en esta vida ya van a recibir centuplicada su recompensa. Se van a centuplicar sus casas, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, sus madres, sus hijos y sus tierras. Pero si esto en esta vida se va a multiplicar, también ellos tendrán ciertas dificultades. Las persecuciones por causa del Evangelio y de Jesús. Pero si en este mundo van a padecer, en la otra vida tendrán una recompensa que será la vida eterna. Así Jesús está demostrando que lo que le había propuesto al joven rico, vender todo y repartirlo a los pobres, le haría tener un tesoro en el cielo. Pero además de eso, tenía que seguir a Jesús. Y esto le garantizaría la vida eterna. Así sucede ahora con estos discípulos, que ahora son los últimos, mientras que los ricos eran los primeros. Pero las cosas van a cambiar, porque los que en este mundo son los primeros, en el otro mundo serán los últimos. Los criterios van a cambiar. Y estos que ahora son los últimos, en la otra vida, en la vida eterna, van a ser los primeros. ¿Por qué? Porque han cumplido los criterios de Jesús, las exigencias del reino de Dios, han preferido a Dios por encima de todas las cosas. Dejar su casa, sus hermanos o sus hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos y a sus tierras, es una manera en que podemos comprobar que ellos están cumpliendo el primer mandamiento: amar a Dios por encima de todas las cosas. Y encima de esto ellos van a tener que padecer persecuciones, pero aunque en esta vida sean los últimos, en la vida eterna tendrán la recompensa de ser los primeros. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.